Vamos al ministro de Educación, Raúl Figueroa. Ministro, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Matías, muchas gracias. Y está presencial, ministro, no está por Zoom. Sí, pues nos gusta tratar de predicar con el ejemplo. Sí, ustedes siguen yendo, las personas del ministerio siguen trabajando, guardando los protocolos. Por supuesto, ¿no? Guardando los protocolos y hay ciertos aforos restringidos. Ahora, en el caso del gabinete, evidentemente van. Ahora se ha demostrado que algunos trabajos son perfectamente compatibles con la no presencialidad o la virtualidad. Los colegios, ¿qué es lo último que indica la literatura en otras partes del mundo? Porque vimos los datos de Chile para el otro día, pero ¿qué dicen en el mundo? ¿Ya hay espacio para tener informes sustanciosos? Sí, ya tenemos a estas alturas interesante evidencia de cuál ha sido el verdadero impacto, ya sea positivo o negativo, de las clases a distancia tan prolongadas. Los mejores ejemplos están, por ejemplo, en Holanda. Holanda, que es un país que tiene altísima conectividad, que tiene además altos niveles de desarrollo, tiene estudios que muestran que los aprendizajes se vieron mermados en la misma proporción que la suspensión de clases presenciales en un país de altísima conectividad como Holanda. Lo mismo pasó en Bélgica, en el Reino Unido, estudios en Estados Unidos. Todos muestran en términos generales que, sobre todo en el ámbito escolar, la actividad presencial es muy difícil de reemplazar. Por supuesto, se sirve, mitiga en parte. Mejor que antes. Si esto nos pasaba el año 80, era una catástrofe. Por supuesto. Pero lo que sí queda en evidencia es que existe una merma en los aprendizajes, además de otros aspectos vinculados con el bienestar socioemocional de los jóvenes, su salud mental. Y lo mismo estamos viendo en Chile. Vimos los resultados del diagnóstico integral de aprendizaje, que es una herramienta que se hizo para que cada establecimiento tuviese una claridad del nivel de aprendizaje de sus alumnos en matemáticas, en lenguaje. Logros son y lo que vemos son resultados muy, muy bajos, obviamente muy preocupantes. Y ahí hay que ir avanzando en cómo generar recuperación de esas metas. Ahora, lo curioso es que ese mismo estudio de los logros de aprendizaje, había una encuesta de percepción o una encuesta a los muchachos, y ellos son los que piden volver. Y los adultos son los que, unos más, unos menos, no parecemos estar impactados por lo que está pasando. Nos parece que lo damos por bueno que no hayan los niños a clase. Bueno, ahí se da una cosa que es bastante fuerte. De hecho, nosotros estamos junto a la Defensoría de la Niñez llevando adelante un trabajo que se llama Mi Voz, Mi Escuela, para escuchar la voz de los alumnos en esta materia. Cuando uno va, yo trato de ir todos los días a algún colegio que está funcionando en la región metropolitana o en regiones, y tenemos contacto con alumnos, con profesores, con apoderados. Los alumnos, es impresionante, lo primero que te transmiten, además de que están contentos en la sala de clase, es cómo ahora están aprendiendo y antes no. Es bien interesante que sean los propios alumnos los que lleven, porque uno le pregunta, bueno, ¿te gusta estar con tus compañeros? ¿Estás como contento de encontrarte con tus amigos? Y sí, todo eso es muy entretenido, pero son los jóvenes los primeros en señalar, es que ahora aprendo. Y obviamente los profesores ratifican ese diagnóstico. Y es muy interesante lo que tú dices, Matías, porque es curioso, porque Chile tuvo una efervescencia en torno al debate educacional muy fuerte. Nosotros llevamos los últimos años discutiendo 2006, como país. 15 años por lo menos. Exacto. Y ahora que está muy tensionado el sistema, es impresionante ver cómo pasó ni siquiera a segundo plano en el debate público, cómo las familias, yo veía, me acuerdo, las encuestas que se publicaban el año pasado, cerca de un tercio decía, no, mejor demos por cerrado el año, ni siquiera apuntaban a unas clases a distancia, lo que da cuenta de que de alguna manera ese debate que estaba tan instalado no permeó en la demanda de la gente. Ahora, lo curioso es que dejó de ser tema. Sí, yo hacía la comparación el otro día cuando veíamos las cifras estas de aprendizaje bien escasos en matemáticas, en lenguaje, desarrollo emocional. Si a una población determinada le cortan un suministro de agua, uno se supone que a las 24 horas, y si no antes, cortan las calles, protestan irrazonablemente si ven que la negligencia de la autoridad no hace un trabajo tendiente a reparar eso, porque es un servicio básico. Uno lo supone básico. Yo la educación, hasta aquí, reconozco que levanto la mano, yo eso lo suponía básico. Lo suponía que la gente no iba a permitir que sus hijos no fueran al colegio por todas las razones. Aprendizaje, contacto, algunos comida, lo que fuere. ¿Por qué?
porque ustedes me imagino que han mirado el tema de profundo. Sí, bueno, lo que uno ve es que primero hay que distinguir, porque sí hay grupos importantes que están motivados con rápidamente generar una recuperación de este espacio escolar. Es evidente que la pandemia afectó y permeó también de temor. Hay un temor que es muy comprensible y uno tiene que ser muy empático con ese susto. Pero también, a medida que el tiempo avanza, que hay mayores evidencias, tanto del impacto como de la posibilidad de recuperar la presencialidad cumpliendo con las exigencias sanitarias, llama muchísimo la atención y sobre todo, las dos cosas son como dos polos, digamos. Uno, las personas que uno esperaría que a lo mejor exigiesen con más fuerza recuperar esos espacios. Y por otro lado, quienes tienen una posición de mayor liderazgo, quienes tienen la responsabilidad de administrar la educación en sus territorios, como también van dejando de lado este tema y buscan soluciones, y es curioso que lo diga un ministro, pero hacerse cargo del problema político, pero no del problema pedagógico. Por ejemplo, todos sabemos, y hay evidencia en Chile y afuera, que la presencialidad es irreemplazable. Sabemos también que cumpliendo con las exigencias sanitarias es posible, por lo tanto y además es urgente si vemos los resultados. Y llama la atención de que se siga insistiendo en algunos mecanismos que son más bien como placebos, digamos. A mí me dicen todo el día, bueno, es curioso, yo cuando y perdonen que lo tome puede sonar como autorreferente, pero como en general, quienes más hemos insistido en recuperar la presencialidad es el equipo del Ministerio de Educación. Yo cada vez que planteo el tema con un poco más de fuerza, ahora hasta algunos han dicho que me tiene que acusar constitucionalmente. Eso, lo han acusado de presionar por la presencialidad e incluso han pedido que se haga una acusación constitucional al Colegio de Profesores. Claro, entonces es derechamente absurdo. Está bien, uno está siempre dispuesto a dar todo tipo de respuestas políticas de la labor que uno realiza, pero pretender que se insiste en que hay una relación de causa-efecto, que tenemos que remediar, que hay medidas concretas que hay que llevar a cabo, que tienen que ver con recuperar ese espacio, uno tenga que ser sometido a una acusación constitucional, es derechamente absurdo. Lo que pasa es que hay una suerte de advertencia, o usted no sé si la reconoce como tal, de que en una de esas no se paguen que suspensión al pago de subvenciones cuando no haya presencialidad. Lo que pasa, eso es bien interesante, porque algunos alcaldes firmaron una declaración 19 alcaldes. Que hablan de las amenazantes declaraciones del ministro. A mí me encantaría que me las mostraran, esas amenazantes declaraciones del ministro. Yo lo único que hice fue, frente a una pregunta a un periodista, decir, bueno, sí, como muchas otras cosas, lo analizaremos. Lo analizaremos resultó ser la amenaza más grave que ese grupo de alcaldes ha escuchado en los últimos meses. Que se suspendan las subvenciones escolares? Esto es bien importante, porque nosotros hemos pagado las subvenciones, las hemos seguido pagando y las seguiremos pagando. E incluso se ha pagado sin considerar, por razones obvias, la asistencia efectiva, porque hemos dicho, y nos parece bien, que sean los padres los que tengan que tomar la decisión. Si uno le deja a los papás esa decisión, esa voluntariedad puede impactar en el pago de la subvención, y para que no tenga un impacto, hemos tomado las medidas legales, a través de una glosa a la ley de presupuesto, para asegurar el pago, incluso si la asistencia es baja. Ahora, obviamente, para que los padres puedan tomar esa decisión, se requiere una condición bastante básica. Es que el colegio tiene que estar abierto. ¿De qué manera un papá podría tomar una decisión de enviar o no a su hijo si el colegio está cerrado? Y lo que hemos dicho también es que ahora que hay claridad de que los protocolos sanitarios se pueden aplicar, que están los recursos, que se han tomado todas las medidas, si un sostenedor insiste en el tiempo en mantener cerrado un establecimiento que tiene toda la conserva para poder abrir. Entiendo, bueno, ha cambiado porque estamos en un pic importante, pero hasta la semana pasada leí que de los colegios que pueden abrir, colegios municipales que están en condiciones sanitarias, reglamentarias de abrir su establecimiento, solo un 30% tiene clases presenciales. Es un poquito peor porque, esto es dinámico porque depende de las cuarentenas, pero en el último escenario, un 15%. Por lo tanto... ¿Y los otros están incumpliendo o está dentro de la libertad que tienen los colegios, sus directivas, equipos directivos y profesores y apoderados? La voluntariedad la tienen los padres. Y en ese sentido, obviamente que esto es dinámico. Si pasa de un día para otro de cuarentena a fase 2, y habrá que estar monitoreando, y uno puede entender de que se demoren en tomar esa decisión. Pero que sistemáticamente se decía no tomar la decisión. Un alcalde el otro día decía, durante todo el segundo semestre mantendremos las clases a distancia. Esa declaración, obviamente que es contraria al propio derecho de los alumnos y de los padres de poder educar a sus hijos en un sistema que funcione. Entonces, eso lo explica, ministro. A ver, tratar de entenderlo. ¿Por qué un alcalde
dice una cosa así. Mira, a mí me critican mucho por lo que te voy a decir, pero lo voy a repetir. Yo creo que acá hay una cuestión evidentemente muy política, en que los alcaldes les resulta a estas alturas más cómodo mantener el mecanismo como está, incluso perjudicando el bienestar socioemocional y los aprendizajes de los alumnos, porque es evidente que si un colegio puede estar abierto y se mantiene cerrado, va en perjuicio de esas comunidades. Pero ¿qué es lo que ocurre? En la práctica no tienen problemas. Mira, acuérdate lo siguiente, Matías. Cuando nosotros empezamos en marzo con las clases presenciales, sobre todo los alcaldes nos dijeron, no. Primero, tenemos que vacunar a todos los trabajadores de la educación. Bueno, se hizo una priorización. Se priorizaron, están hoy día todos vacunados con su segunda dosis, con su 14 días. Después se puso una fecha. No la pusimos nosotros, sino que los alcaldes decían, hay que esperar el 15 de abril. Justo coincidía con las elecciones, era bien interesante la coincidencia, pero justo después de las elecciones, el 15 de abril era la fecha. Se movieron las elecciones, se movió también esa fecha. Pasaron las elecciones de alcalde, y bueno, y están todas las condiciones dadas en la práctica. Se han entregado recursos. Tú sabes que nosotros entregamos flexibilidad en el uso de los recursos de la subvención escolar preferencial. Para que todos tengan claridad, es una subvención que está como marcada, que tiene ciertos límites. En ciertas cosas, la SEP, que se llama. Exacto, ciertas la cosas. SEP. Se entregó flexibilidad para que esos recursos se pudiesen destinar con mayor facilidad a el cumplimiento de los protocolos sanitarios y también a la adquisición de material tecnológico, que obviamente se necesita mucho hoy día. Se gastaron 60.000 millones de pesos en el sistema gracias a esa flexibilidad. Los municipios dejaron 57.000 millones arriba de la mesa. No los usaron. No los gastaron. Entonces, por un lado nos dicen, es que el ministerio no nos entrega recursos, y por otro lado dejaron 57.000 millones de pesos arriba de la mesa, que están destinados precisamente en este caso para resolver los problemas que dicen tener y que probablemente en muchos casos los tenían, pero los recursos están para resolverlos. Entonces, ¿qué es lo que uno quiere en definitiva? Autoridades territoriales que no estén evitando problemas, sino que estén precisamente para abordar problemas y solucionarlos, con toda la colaboración del ministerio, de las comunidades. Y ahí es donde inevitablemente uno empieza a pensar, bueno, si está la vacuna, si está el seguro COVID, si están los protocolos, si están los recursos, si están los kits sanitarios, si están los fondos de infraestructura, ¿qué es lo que falta? Bueno, los resultados en educación no son de martes a miércoles ni de miércoles a jueves, son de largo plazo. Para bien o para mal, cuesta mejorar y a veces no costará tanto empeorar los logros en aprendizaje, quizás, o la escasez de logros, los vamos a ver en una generación que va a quedar marcada. Raúl Figueroa, ministro de Educación, gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Matías. Muy bien.